Entonces, un aprendizaje significativo desde la cognición situada supera el concepto de aprendizaje significativo que se había planteado desde la teoría del procesamiento de la información. Ahora, la movilización de saberes es otro de los conceptos que se está utilizando para poder entender que el aprendizaje no se da a través de solamente de la reestructuración de esquemas cognitivos. O sea, la movilización permite crear significado, y crear significado es crear condiciones para que el sujeto pueda hacer cosas nuevas, proponer transformaciones y desenvolverse mejor en la vida, y volvemos otra vez a la vida. Entonces, la cognición situada nos ayuda a llevar la vida real a la escuela, que ha sido uno de los propósitos desde Dewey, ¿no? Dewey siempre lo estaba proponiendo y dice, yo lo he dicho tantas veces y nadie me ha entendido que a lo mejor lo que me ha faltado es hacerlo, ¿no? Que es justamente lo que quisiéramos hacer, o sea, ¿cómo le hacemos para llevar la vida real al aula, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desencuentros que yo veo en este momento coyuntural en el que estamos inmersos? Que hay una obstinación en la prescripción de las situaciones de aprendizaje. Es decir, si ustedes revisan, insisto, el de preescolar, mis respetos otra vez, porque ahí sí le están dando pautas a las educadoras para que ellas diseñen su situación, pero en primaria, en secundaria y ahorita un poco en normal, aunque no tanto, se les está diciendo a los docentes ya cuál es la situación de aprendizaje. Y eso ya, digo, sí falta a lo mejor en muchos casos más formación y más capacitación, pero en el programa ya se le está diciendo al docente, por ejemplo, en el bloque 2 de matemáticas la situación de aprendizaje es esta, y ya no le queda otra opción al docente que pues, hacer esa situación, y la idea sería contraria, más bien se le dice el aprendizaje esperado para que el docente pueda diseñar la situación de aprendizaje más congruente con las condiciones de sus alumnos. Entonces ahí hay un desencuentro, sí hay una ruptura ahí, pero bueno, hay que trabajar con eso. Hay un excesivo énfasis en la eficiencia, que se ve en los estándares curriculares, se ve en las pruebas de enlace, se ve en las pruebas de PISA y en el uso que se da de eso. O sea, hay una excesiva importancia, ahora ya más bien estamos preparando a nuestros alumnos para que presenten la prueba de enlace, ¿no? Entonces ese es otro problema que tenemos que entender. El otro desencuentro es la estandarización, que se basa en evidencias que tendrían que ser irrefutables para todo el mundo, ¿no? O sea, lo que dice PISA nadie lo puede refutar. Y si PISA dice que México está hasta la final, hasta la cola del desempeño, pues nadie lo puede refutar. Lo que dice enlace también. Entonces, eso también es un desencuentro que, lejos de ayudar, también obstaculiza. Y bueno, la política de pruebas, ¿verdad? Nacionales e internacionales, es un desencuentro que realmente pues nos genera problemas, porque en lugar de ir avanzando en la formación de los docentes para que generen situaciones de aprendizaje significativas, pues sí, realmente los docentes estamos más preocupados en que los alumnos salgan bien en la prueba, porque si no ya van a decir que yo no trabajo o que no trabajo bien. Bueno, me pasé de 5 minutos, 10 minutos, entonces la idea es que ahora escojan a su pareja, o si quieren hacerlo en tríos o como quieran, hacer un tríptico, depende del criterio de cada quien, ¿verdad? Y que puedan trabajar las dos primeras secciones del tríptico. En la primera sección pues solamente es poner el título y alguna ilustración o algo que llame la atención del destinatario, y en el apartado B la idea sería definir ustedes con un esquema o como ustedes consideren en qué consiste a grandes rasgos el enfoque basado en competencias en el marco de las reformas que estamos viviendo. Pero continuaríamos con el tema de la propuesta metodológica para una planeación didáctica basada en competencias. Recapitulando un poco, entonces, podríamos decir que la reforma de educación básica, que en el 2011 está viéndose reflejada ya en planes y programas de estudio y materiales concretos,
está basada en competencias desde un enfoque, por un lado sistémico y por el otro lado sociocultural. Explícitamente en el plan de estudios se plantea el enfoque sociocultural y la cognición situada como referentes teóricos de esta reforma, y la reforma de la educación normal está retomando todos estos elementos. Ahora estamos en un momento difícil en las normales porque, bueno, como ya les había comentado, en algunas normales de todo el país empezó a trabajar con los nuevos planes, con los nuevos programas de estudio del primer semestre, pero después hubo ahí un cambio y entonces se retomaron los del 99. Muy probablemente a partir del siguiente ciclo escolar se estará generalizando la reforma de las normales, por lo menos en el primer semestre, y entonces ahora tenemos que tener la mirada puesta en dos propuestas curriculares que si bien no son contradictorias, sí tienen matices importantes, fuertes. Digamos que en los programas del 99, como ustedes los conocen perfectamente, está muy delineado, por un lado, el aspecto disciplinario de cada una de las asignaturas del plan de estudios, y por el otro lado había una ruta didáctica en las actividades sugeridas muy clara, ¿no? Y que tenía como columna vertebral, y ustedes no me van a dejar mentir, la bibliografía básica. O sea, generalmente los cursos giraban en torno al análisis de la bibliografía básica recomendada en los programas de estudio, y a partir de ahí se generaban las actividades, ¿no es cierto? Bueno, pues en esta reforma ahora la bibliografía básica es un recurso, pero finalmente lo que le da el sustento a las nuevas actividades son las situaciones de aprendizaje. Entonces vamos a ver una propuesta que, si no es la mejor, tal vez es una alternativa que puede aplicarse en los dos casos, tanto para quienes vamos a seguir todavía trabajando con el plan 99 como para quienes van a empezar a trabajar con el nuevo programa del 2011, que ya más bien va a ser 2012. El siguiente ciclo escolar supongo ya serán publicados el plan y programas de estudio del primer semestre, por lo menos 2012 para las normales. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para hacer un plan de curso basado en competencias? Primero tendríamos que aprender a trabajar en colegiado, ¿no? Se ha hablado mucho del trabajo colegiado, pero no en todas las instituciones sabemos trabajar en colegiado porque es complicado. Pero sí es un requisito importante. Si queremos hacer una planeación basada en competencias que realmente pretenda movilizar los saberes y contribuir al desarrollo de competencias, tendríamos que trabajar en colaborativo desde la planeación, y por lo tanto lo primero que había que hacer es crear colegiados, y mi sugerencia y la sugerencia de varias personas en la de GESPE y en otros lugares es que se trabaje en colegiados por semestre primero, ¿no? Y si se puede, pues colegiados de diferente índole, mejor, pero lo fundamental es que se pudieran hacer colegiados por semestre, y que una de las actividades que se hagan como parte de los procesos de planeación institucional sea iniciar la planeación didáctica en colegiado por semestre, y para eso había que hacer un análisis del del perfil de egreso. Bueno, ahorita muchos de los docentes de las normales hasta se saben de memoria los 5 campos formativos y los rasgos del perfil de egreso, hasta se lo saben de memoria, pero pocas veces se hace un análisis, digamos, puntual de cómo contribuye la asignatura que me tocó trabajar este semestre con el perfil de egresos. Y entonces cometemos muchas veces el error de que pensamos que mi asignatura tiene que contribuir de manera notoria en todos los rasgos, y entonces queremos abarcar todo, y muchos dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es primero analizar el perfil de egreso, y la propuesta que yo les hago es que se haga una matriz de competencias institucional, o sea que el colegiado del primer semestre, por ejemplo, se reúna y defina cuáles son los 5 o los 6 o los 4 rasgos del perfil de egreso en donde pone énfasis la asignatura que va a impartir cada uno de los integrantes del colegiado. Eso no quiere decir que solamente se va a trabajar esos rasgos, pero sí
se va a poner énfasis, es decir, los rasgos del perfil de egreso es el ideal del profesionista que queremos formar, y en un semestre, con una asignatura, no vamos a lograr desarrollar ese rasgo, ¿no? O ese campo formativo, pero sí contribuimos de una manera con mayor énfasis en algunos rasgos que en otros, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, ¿no es cierto? Y ese es un análisis que no muchas veces se hace y que es fundamental. Por ejemplo, si vamos a impartir una asignatura que está más sesgada a las competencias didácticas, ¿no? Entonces tendríamos que seleccionar rasgos de ese campo formativo en donde la asignatura que voy a impartir pone énfasis, de tal manera que podamos hacer un mapa, como el que aparece en la presentación, en donde se pudiera ver con claridad todas las asignaturas de cada semestre y cuáles son los rasgos en donde pone énfasis cada uno de ellos, de manera que en colegiado podamos ver cómo en conjunto estamos contribuyendo entre todos al logro de los rasgos del perfil de egreso. Y entonces dejamos de tener esa visión, digamos, fragmentada de que mi asignatura va a contribuir al logro de todos los rasgos y que es responsabilidad mía que el docente en formación logre todos los propósitos